La sala comenzó a girar. Al principio fue sutil, apenas un ligero mareo que Roberto atribuyó al cansancio. Después de todo, había pasado todo el día organizando papeles sin siquiera tomarse el tiempo para almorzar adecuadamente. Pero luego, la sensación empeoró, las paredes del departamento parecían cerrarse sobre él. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Su corazón se aceleró de una manera que lo asustó. «¿Don Roberto se encuentra bien?», escuchó la voz de doña Carmen, su vecina de abajo, como si viniera de muy lejos. Intentó responder, pero las palabras no salían. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes, como si mirara a través de un túnel que se hacía cada vez más estrecho. Se aferró a la mesa, pero sus piernas estaban demasiado débiles. Necesito aire fresco», logró murmurar. No esperó respuesta. Agarró su chamarra con manos temblorosas y se tambaleó hacia la puerta. Doña Carmen se levantó, preocupada, pero él no lograba captar sus palabras. Solo sabía que debía salir de ahí, que necesitaba aire, espacio, cualquier cosa que lo hiciera respirar normalmente de nuevo. El pasillo parecía interminable, cada paso era un esfuerzo monumental. Finalmente, alcanzó la puerta de salida del edificio, y el aire fresco de la tarde de Guadalajara lo golpeó como una ola. Pero en lugar de sentirse mejor, sus piernas simplemente cedieron. Había una banca en el pequeño jardín frente al edificio. Fue ahí donde su cuerpo se dirigió más por instinto que por elección. Se desplomó sobre la banca de hierro forjado, su chamarra cayendo a su lado. El mundo seguía girando. Su corazón latía de forma irregular y un sudor frío corría por su frente. «No ahora», murmuró para sí mismo. «Por favor, no ahora». Cerró los ojos tratando de concentrarse en su respiración. Adentro, afuera, adentro, afuera, como lo había aprendido en aquellas sesiones de relajación que había tomado hace años, cuando la ansiedad había comenzado a invadir su vida. Pero no funcionaba. La sensación de opresión en su pecho solo aumentaba, y entonces la oscuridad lo envolvió. No se sabe cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos, minutos, tal vez más. Cuando Roberto comenzó a recobrar la conciencia, fue progresivamente como emerger de aguas profundas. Primero sonidos lejanos, coches que pasaban, pájaros cantando, voces. Luego sensaciones, la banca dura debajo de él, el viento en su rostro, y algo tocando su muñeca. Sus ojos se abrieron bruscamente, aún nublados, tratando de enfocar. Había alguien inclinado sobre él, una mujer mayor, cabello gris recogido en un chongo, ropa elegante pero sencilla, y estaba tocando su anillo de matrimonio. «¿Qué está haciendo?». La voz salió asustada, casi un grito. Intentó retirar su brazo, pero aún estaba débil. «Mi esposa me dio esto. Váyase, déjeme en paz». Pánico. Era pánico puro lo que sentía. Ese anillo, un aro de oro con una inscripción en el interior, era una de las últimas cosas que Guadalupe le había dado. Su esposa, su difunta esposa. Usar ese anillo era como mantenerla cerca de él, incluso 4 años después de su partida. La mujer no retrocedió. Al contrario, sus ojos, increíblemente suaves para alguien a quien estaba acusando de robo, lo miraron con una intensidad inquietante. «Cálmese, señor». Su voz era suave, pausada. «No estoy tratando de robarlo, estoy tratando de ayudarlo». «¿Ayudarme?» Intentando quitarme mi anillo. Logró sentarse, aunque su cabeza aún daba vueltas. «No me toque». Ella finalmente soltó su muñeca, pero no se alejó. Se quedó ahí, agachada frente a él, con esa expresión que era una mezcla extraña de preocupación y conocimiento, como si supiera algo que él no sabía. «Es por eso que se siente tan mal», dijo suavemente, señalando el anillo. «Mire, ¿de qué habla?». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas que pasaban por la acera voltearon a mirar. «Mire», repitió, esta vez con más firmeza. Luego tomó su muñeca de nuevo, con cuidado, respetuosamente, y la giró de manera que pudiera ver el interior, donde el anillo estaba en contacto directo con su piel. Había un enrojecimiento,
una irritación que no había notado antes porque nunca se quitaba el anillo. Nunca. Es solo una irritación de la piel, comenzó a decir. Pero su voz falló. ¿No es cierto?, dijo ella. Mire el metal. Vea cómo está opaco. Roberto miró más de cerca. Tenía razón, el metal dorado del anillo, que siempre había sido brillante. Tenía una coloración verdosa por lugares, y la piel debajo está teniendo una reacción alérgica, explicó la mujer. Probablemente no al oro, sino a otro metal mezclado en él. Níquel tal vez. Sucede más seguido de lo que la gente imagina. Y cuando la reacción es crónica, cuando usa la joya todos los días sin quitársela nunca, el cuerpo comienza a reaccionar de otras maneras. Mareos, murmuró Roberto, comenzando a entender. Dificultades respiratorias. Exactamente. El cuerpo está en un estado constante de respuesta inflamatoria. Es sutil, no lo nota día a día, pero se acumula. Y luego, en momentos de estrés o fatiga, todo sale a la superficie de golpe. Roberto miró a esta mujer extraña, tratando de asimilar lo que decía. ¿Cómo sabía esto? ¿Por qué le importaba? ¿Quién es usted?, finalmente preguntó. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Alguien que ya ha perdido seres queridos y que ha aprendido que a veces la forma en que tratamos de mantenerlos cerca puede hacernos más daño que bien. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Miró el anillo, ese símbolo del amor de Guadalupe, ese pedazo de metal que había jurado nunca quitarse, porque quitárselo sería como perderla de nuevo. No puedo, murmuró. No puedo quitármelo. Es todo lo que me queda de ella. La mujer se sentó junto a él en la banca, los ojos fijos en el horizonte. No es el anillo lo que mantiene viva su memoria, dijo suavemente. Son los recuerdos en su corazón, las lecciones que dejó, el amor que compartieron. Eso, nadie se lo puede quitar, use o no use un pedazo de metal en el dedo. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Roberto, no solo por el anillo, sino por todo lo que representaba, por Guadalupe, por todo lo que había perdido cuando ella se fue, por cómo su vida se derrumbó después, por cómo sus hijos se alejaron, por cómo se había convertido en la sombra del hombre que era. Me llamo Roberto, finalmente dijo, la voz estrangulada. Y tiene razón, no me he sentido bien desde hace semanas. Meses, de hecho, pero pensé que era solo la vida, el cansancio, la edad. La edad no es excusa para sentirse mal todo el tiempo, respondió ella. Me llamo Esperanza, y sé de lo que hablo. Yo también tengo, de hecho, he tenido muchos años. Sonrió y había algo reconfortante en esa sonrisa. Quítese el anillo, dijo gentilmente. Solo por hoy, vea cómo se siente. Si quiere volver a ponérselo mañana, puede hacerlo. Pero dele a su cuerpo una oportunidad de respirar. Roberto miró su dedo, ese aro que se había convertido en parte de él, que tocaba inconscientemente decenas de veces al día, como un talismán, como si mientras lo tuviera, Guadalupe aún estuviera con él de alguna manera. Pero Esperanza tenía razón. Guadalupe no estaba en ese anillo. Guadalupe estaba en las risas que habían compartido, en las lágrimas que habían derramado juntos, en los hijos que habían criado, en los sueños que habían soñado, y nada de eso dependía de usar un pedazo de metal en el dedo. Con manos temblorosas, llevó sus dedos al anillo, se resistió. Sus manos temblaban tanto que no podía coordinar sus movimientos. 4 años. Habían pasado 4 años desde que se había quitado ese anillo. 4 años desde que Guadalupe había cerrado los ojos por última vez, su mano sosteniendo la de él, mientras murmuraba que lo amaba y que todo estaría bien. Pero todo no había estado bien. Déjeme ayudarlo, ofreció Esperanza. Extendiendo las manos, vaciló. Permitir que una extraña quitara ese anillo parecía una traición. Pero su cuerpo estaba demasiado cansado para luchar. Asintió ligeramente, y ella, con dedos sorprendentemente hábiles para alguien de su edad, retiró el anillo delicadamente. Cuando el metal dejó su dedo, fue como si un peso invisible hubiera sido quitado, no solo de su dedo, sino de todo su cuerpo.
Respiró profundamente y el aire entró fácilmente a sus pulmones. El mareo comenzó a disminuir. ¿Siente la diferencia?, preguntó Esperanza, observando su rostro atentamente. Asintió, incapaz de hablar. Miró el anillo ahora en sus manos. Parecía tan pequeño, tan insignificante. ¿Cómo algo así había ejercido tanto poder sobre él? Guárdelo en su bolsillo, sugirió ella. Sigue siendo suyo. No lo ha perdido, solo le está dando un poco de tiempo a su cuerpo para recuperarse. Roberto hizo como ella dijo, colocando el anillo cuidadosamente en el bolsillo interior de su chamarra. Su dedo se sentía extraño, desnudo, como si faltara algo esencial. ¿Cuánto tiempo?, preguntó suavemente Esperanza. 4 años. 4 años desde que se fue. ¿Y sus hijos? ¿Lo han ayudado durante este tiempo? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Cómo sabía que tenía hijos? Debía ser visible en su rostro, esa marca que los padres llevan, una mezcla de orgullo y dolor que nunca desaparece completamente. Tengo 2 hijos, respondió, su voz saliendo más amarga de lo que pretendía. Miguel y Sofía. Y no me han ayudado mucho. Estaban ocupados con sus propias vidas. Esperanza no dijo nada, solo esperó, y algo en ese silencio paciente lo hizo seguir hablando, como si las palabras hubieran estado encerradas tanto tiempo que ahora, con una abertura mínima, brotaban sin control. Miguel vive en Monterrey, es empresario muy exitoso, casado con Patricia, una mujer que nunca me soportó. Tienen 2 hijos que apenas me conocen. Miguel me llama una vez al mes. Tal vez, conversaciones de 5 minutos. Hola papá, ¿cómo estás? Muy bien, tengo que irme. Siempre en medio de algo. Se detuvo para respirar, sintiendo la familiar punzada de dolor en el pecho. No física esta vez, sino emocional. Y Sofía vive aquí en Guadalajara. Bueno, vivía. Ahora está en una nueva relación, y se mudó a Zapopan. Pasa por mi casa cuando necesita algo, dinero prestado, ayuda con facturas, alguien que escuche sus problemas. Pero cuando soy yo quien necesita, cuando soy yo quien se siente solo, ella siempre está ocupada. Siempre ocupada, repitió suavemente, Esperanza. Palabras familiares, ¿verdad? Si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Roberto la miró, confundido. Usted dijo que Miguel siempre está en medio de algo, que Sofía siempre está ocupada. Pero dígame, Roberto, cuando ellos eran niños, cuando lo necesitaban, ¿usted siempre estaba disponible? Por supuesto que sí. La respuesta salió automática, defensiva. Era padre. Era mi deber estar ahí para ellos. Y ahora que son adultos, que también tienen responsabilidades, compromisos, su propia vida que construir, ¿espera lo mismo de ellos? Se quedó en silencio. La pregunta era simple, pero llevaba un peso que no quería examinar demasiado de cerca. No es lo mismo. Finalmente murmuró. Son mis hijos, los crié. Los sacrifiqué todo por ellos. Guadalupe y yo trabajamos como locos para darles todo lo que nunca tuvimos. Educación, oportunidades, comodidad. Y ahora que soy yo quien necesita, simplemente desaparecieron. Esperanza sintió, pero había algo en sus ojos que parecía ver a través de él, a través de las palabras, hasta las verdades que no quería admitir, ni siquiera a sí mismo. Hábleme de cuando murió Guadalupe, dijo. ¿Cómo reaccionaron ellos? El recuerdo llegó como una ola. El hospital, ese olor a desinfectante, muerte, las máquinas que pitaban cada vez más lento hasta finalmente detenerse. Miguel llegó al día siguiente. Tuvo que tomar un vuelo, explicó. No pudo venir antes. Sofía estaba ahí, pero al teléfono la mitad del tiempo, organizando el funeral, encargándose del papeleo, siempre en movimiento, nunca deteniéndose para realmente sentir. Vinieron al funeral, finalmente dijo. Miguel se quedó 3 días. Sofía me ayudó con los arreglos, con toda la burocracia, y luego la vida continuó. Para ellos al menos. Y para usted, para mí la vida se detuvo.
Las palabras salieron en un murmullo. Todo lo que era, todo lo que tenía sentido estaba ligado a Guadalupe. Estuvimos casados cuando ella era mi mejor amiga, mi compañera, mi todo. Y de repente, ya no estaba, y no sabía quién era sin ella. ¿Y sus hijos se dieron cuenta de eso? No lo sé. Tal vez, pero estaban manejando su propio dolor, supongo. Ellos también perdieron a su madre, pero nunca habló con ellos sobre lo que sentía, ¿verdad? Roberto miró a Esperanza, incómodo por la precisión de sus preguntas. ¿Cómo lo sabía? No, admitió. No quería ser una carga. Tenían su propia vida, sus propios problemas. Miguel estaba en medio de un negocio importante. Sofía estaba terminando una relación difícil. No quería agregar mi dolor al de ellos. Entonces sufrió en silencio. Sufrí en silencio, repitió. Las palabras sonando huecas, y ellos sin conocer la profundidad de su dolor, continuaron. Y usted interpretó eso como abandono. Quería objetar, decir que estaba equivocada, que no era tan simple. Pero ella había tocado algo verdadero, algo que no quería reconocer. Los crié para ser independientes, finalmente dijo. Guadalupe y yo siempre dijimos que no queríamos hijos que dependieran de nosotros para siempre. Queríamos que fueran fuertes, capaces, que pudieran vivir su propia vida, y lo lograron. Son exactamente eso, independientes fuertes. Y debería estar orgulloso, pero no lo está. No, admitió la voz quebrándose, porque con la independencia vino la distancia, porque ser fuerte para ellos significa no necesitar a nadie, ni siquiera a su propio padre. Una lágrima corrió por su rostro, luego otra. Esperanza permaneció en silencio, su presencia un consuelo extraño e inesperado. Guadalupe solía ser el puente, continuó, las palabras fluyendo ahora sin filtro. Cuando había tensión entre los niños y yo, ella intervenía. Sabía cómo hablar con Miguel, cómo calmar a Sofía. Yo siempre fui más rígido, más exigente. Guadalupe era la mamá cool. Yo era el papá que exigía, que criticaba, que nunca estaba completamente satisfecho. Y cuando ella se fue, el puente desapareció. Y no sabía cómo alcanzarlo solo. Cada vez que lo intentaba, las palabras salían mal. Cada conversación terminaba en un silencio incómodo o en pelea. Entonces, dejé de intentar, y ellos también. El silencio que siguió era pesado, cargado de arrepentimientos y verdades dolorosas. ¿Sabe lo que es gracioso? Finalmente dijo, limpiando las lágrimas con el dorso de su mano. Cuando eran pequeños, rezaba para que crecieran rápido, para que las cosas se volvieran más fáciles. Las noches sin dormir, los berrinches, los desafíos constantes. Pensaba cuando sean adultos, podremos tener conversaciones reales, seremos amigos, pero no funciona así, ¿verdad? Crecen y se alejan. Y te quedas solo preguntándote dónde te equivocaste. No se equivocó, dijo suavemente, Esperanza. Hizo lo que pensó que era correcto con el conocimiento y las herramientas que tenía en ese momento. Todos los padres hacen eso, y todos los hijos eventualmente deben decidir cómo manejar la educación que recibieron. Algunos se acercan, otros se alejan, pero no es su culpa. Pero se siente como si lo fuera, murmuró. Se siente como que si hubiera sido diferente, mejor, más afectuoso, menos crítico, ellos aún estarían aquí. Y tal vez, dijo ella, su voz llevando una sabiduría que parecía venir de décadas de experiencia, el primer paso para reconectarse con ellos es quitarse el anillo, literal y metafóricamente. Roberto la miró, confundido. El anillo representa a Guadalupe, pero también representa el pasado. Representa al hombre que era cuando ella estaba viva, y mientras se aferre a esa versión de sí mismo, no puede descubrir quién es ahora, y sus hijos no pueden conocer quién es ahora. Solo ven al viudo, al padre en duelo, al hombre atrapado en el pasado. Tal vez es hora de dejarlos ver a Roberto, solo Roberto, no el esposo de Guadalupe, no el padre perfecto que cree que debió haber sido. Solo usted. Esas palabras resonaron en él de una manera que no esperaba. Tenía razón.
Durante 4 años desde que Guadalupe murió, había dejado de existir como persona completa. Solo era una sombra, un recuerdo viviente de algo que ya no existía. No sé si sé quién soy sin ella, admitió suavemente. Entonces tal vez es hora de descubrirlo. Esperanza se quedó con Roberto en la banca unos minutos más hasta que estuvo segura de que estaba lo suficientemente estable para volver a casa. Cuando se levantó para irse, él sostuvo su brazo. Gracias, simplemente dijo, por detenerse, por ayudarme. La mayoría de la gente simplemente habría pasado de largo. Ella sonrió. Esa sonrisa dulce y triste a la vez. Todos necesitan ayuda a veces, Robert, y a veces la ayuda viene de los lugares más inesperados. La vio alejarse por la acera, la espalda ligeramente encorvada, pero sus pasos firmes. Dobló la esquina y desapareció. Y por un momento se preguntó si ese encuentro había sido real o si lo había imaginado todo en su mareo. Pero su dedo desnudo le recordaba que era real. Y la sensación de poder respirar más fácilmente también. Roberto regresó a casa lentamente, aún digiriendo el encuentro con Esperanza. El departamento en la colonia americana lo recibió con su silencio habitual. 4 años. 4 años de silencio. Dejó su chamarra en el perchero de la entrada, tocando el bolsillo donde descansaba el anillo. Su dedo se sentía extraño, desnudo, expuesto. Cada vez que miraba hacia abajo y veía la ausencia del metal dorado, una punzada de ansiedad lo golpeaba. Fue a la cocina a preparar café. La cafetera era la misma que Guadalupe usaba todas las mañanas. Había guardado todo exactamente como ella lo había dejado. Sus tazas favoritas en el estante superior, su café de olla que tanto amaba, el pequeño florero con flores secas que insistía en mantener en la ventana. Un santuario. Se dio cuenta de repente. Había transformado todo el departamento en un santuario. Mientras esperaba que el café se hiciera, su mirada cayó sobre una pila de correspondencia en la mesa. Facturas, publicidad, nada importante. Pero debajo de todo, vio un sobre amarillento que no recordaba haber visto antes. Lo tomó con curiosidad, sin estampilla, sin dirección, solo su nombre escrito al frente en una escritura que hizo que su corazón se detuviera. La escritura de Guadalupe, con manos temblorosas, abrió el sobre. Adentro, varias páginas dobladas con cuidado. Inmediatamente reconoció el papel que Guadalupe usaba, ese con pequeñas flores azules en los bordes. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto significa que me he ido, y que finalmente encontraste el valor para realmente ver lo que te rodea. Sabía que tomaría tiempo. Eres terco, mi amor, y cuando te duele, te cierras como una ostra. Roberto tuvo que detenerse. Las lágrimas ya nublaban su visión. La voz de Guadalupe estaba ahí, en sus palabras, tan clara como si estuviera sentada frente a él. Pero te conozco. Sé que eventualmente volverás a las cosas que nos conectaban. La casa, los recuerdos, la vida. Tengo algo que decirte. Primero, no desperdicies tu vida llorando la mía. Lo nuestro fue un regalo hermoso, pero tu historia no termina conmigo. Aún tienes tanto por vivir, tanto por dar. Roberto limpió sus ojos y continuó leyendo. Cada palabra una mezcla de dolor y consuelo. Segundo, nuestros hijos te van a necesitar, van a fingir que están, porque es lo que les enseñamos, pero van a necesitar a su padre, no los dejes enfrentar el dolor solos. Tercero, el anillo que te di estaba destinado a ser un regalo, no una cadena. Si se convierte en una carga, transfórmalo en algo nuevo o guárdalo. No me voy a ofender. Roberto tocó el bolsillo donde descansaba el anillo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo Guadalupe había previsto exactamente lo que pasaría? Cuarto, come correctamente. Vas a intentar vivir de comida congelada y café. Lo sé, pero cuídate, cocina, aunque sea solo para ti. Especialmente si es solo para ti. A pesar de las lágrimas, sonrió. Guadalupe siempre supo. Quinto, encuentra a alguien con quien hablar. Un amigo, un grupo, un terapeuta. No te quedes encerrado en tu cabeza.
tienes tendencia a perderte en tus pensamientos oscuros. Y finalmente, por favor, mi amor, vive. Ríe, baila aunque sea ridículo. Canta aunque cantes mal. Ama a nuestros nietos que nunca conoceré. Cuéntales historias sobre mí. Manténme viva en los recuerdos, pero no vivas en el pasado. Te he amado desde el momento en que derramaste ese café sobre mí en la Universidad de Guadalajara. Te amaré donde sea que esté ahora. Pero ese amor no quiere que dejes de vivir. Quiere que continúes, que prosperes, que encuentres alegría. Hónrame viviendo plenamente. Siempre tuya, Guadalupe PD. El anillo que te di no era de oro puro como el vendedor juró. Probablemente contiene níquel. Si comienza a irritarte la piel, quítatelo. No me ofenderé. Y tú tampoco deberías. Roberto leyó la carta 3 veces, llorando libremente. Guadalupe sabía, siempre supo, incluso sobre el anillo, el níquel, cómo se aferraría a él de manera poco saludable. Y daba permiso para vivir, para amar de nuevo si encontraba a alguien, para ser feliz sin culpa. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó contra su pecho, como si pudiera absorber las palabras directamente en su corazón. La cafetera silbó, pero no se movió. Se quedó sentado en la cocina, sosteniendo la carta, sintiendo por primera vez en 4 años que tal vez, solo tal vez, podría realmente empezar a vivir de nuevo, no solo para él, sino para Guadalupe también, porque eso era lo que ella quería. Eso era lo que había pedido. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas partes. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Al día siguiente, Roberto se despertó diferente. No curado, no transformado mágicamente, pero diferente. La carta de Guadalupe estaba en su mesa de noche y la releyó antes incluso de salir de la cama. Vive, ríe, baila. Tomó el teléfono y antes de poder cambiar de opinión, llamó a Sofía. Ella contestó al tercer timbrazo. Voz somnolienta. Bueno, papá, ¿todo está bien? Son las 7 de la mañana. Perdón por despertarte, mi niña. Solo quería escuchar tu voz. Un silencio del otro lado. Luego, cautelosa. ¿Pasó algo? No, o mejor dicho, sí. Muchas cosas. ¿Podemos hablar en persona hoy? Otro silencio. Podía casi escuchar sus pensamientos, la confusión, la preocupación, tal vez incluso el miedo de que estuviera enfermo. Claro, papá, puedo pasar a Tengo una junta esta mañana, pero puedo mover el resto. Las 3 de la tarde. Perfecto. Gracias, Sofía. Papá, me estás asustando un poco. Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. De hecho, solo necesito hablar contigo. De verdad. Cuando colgó, su corazón latía rápido. Primer puente. Estaba construyendo el primer puente. Pasó la mañana limpiando el departamento. No una limpieza superficial, sino una limpieza real. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire fresco. Quitó las flores secas de la cocina y las tiró. Guardó algunas de las cosas de Guadalupe que estaban esparcidas como reliquias intocables. No estaba borrando a Guadalupe, estaba haciendo espacio para vivir. A las 3 en punto el timbre sonó. Sofía estaba en la puerta. Cabello oscuro recogido en una cola de caballo, ojos verdes idénticos a los de Guadalupe, estudiando su rostro con preocupación. «Pasa, mi niña». Ella entró lentamente mirando alrededor. Roberto vio el momento exacto en que notó los cambios. El departamento era diferente, más ligero, menos como un mausoleo. «¿Limpiaste?», dijo sorprendida. «Un poco. ¿Café? Por favor». En la cocina, preparó café en la vieja cafetera que Guadalupe adoraba. Sofía lo observaba en silencio. «Papá, ¿qué está pasando?». Roberto trajo las tazas y se sentó a la mesa con ella. «Me sentí mal ayer. Me desmayé en la banca frente al edificio». «¿Qué?». Sofía se levantó de un salto. «¿Por qué no me llamaste? Fuiste al hospital». «Calma, calma. Estoy bien. Fue por esto». Mostró su mano izquierda, el dedo desnudo donde el anillo solía estar. «¿El anillo?». Sofía miró confundida.
Te quitaste el anillo de mamá. Estaba teniendo una reacción alérgica al metal, níquel mezclado en el oro. Durante 4 años, mi cuerpo estaba reaccionando, pero no lo notaba. Los mareos, las dificultades para respirar, todo estaba relacionado con eso. Sofía se sentó de nuevo, digiriendo la información. ¿Y quién descubrió eso? Una mujer que me encontró, una desconocida que se llama Esperanza. Le contó toda la historia. El encuentro, la conversación, las verdades difíciles sobre sí mismo y sobre su relación con sus hijos. Y luego sacó la carta. Y encontré esto anoche. De tu mamá. Le entregó la carta. Sofía la leyó en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó, miró a su padre con una expresión que no había visto en años. Vulnerabilidad pura. Papá, no sabía que estabas sufriendo tanto. Nunca dijiste nada. Lo sé. Y ese fue mi error. Pensé que los estaba protegiendo, a ti y a Miguel. Pero en realidad les estaba cerrando la puerta. Hubiera querido estar ahí para ti. Sofía se limpió los ojos, pero parecías tan cerrado. Cada vez que intentaba hablar, decías que estabas bien. Cada vez que proponía venir, decías que estabas ocupado. Pensé que no me querías aquí. Quería desesperadamente que estuvieras aquí, pero no sabía cómo pedírtelo. Y luego el tiempo pasó, y parecía demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, dijo Sofía suavemente. Mamá lo dice en su carta. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hablaron durante horas. Realmente hablaron, no las conversaciones superficiales que habían tenido durante 4 años, sino conversaciones reales sobre Guadalupe, sobre el dolor, sobre los arrepentimientos, sobre el futuro. Sofía le habló de Ana, su novia, y de cómo había tenido miedo de decirle porque no sabía cómo reaccionaría. Él le dijo que quería conocerla, que el amor era amor y que solo quería que ella fuera feliz. Ella le habló de su trabajo en una pequeña editorial independiente, de sus sueños de escribir su propio libro algún día. Él escuchó, realmente escuchó, sin criticar, sin dar consejos no solicitados. Y él le habló de su soledad, de sus miedos, de cómo se sentía perdido sin Guadalupe. Cuando Sofía se fue al anochecer, lo abrazó fuerte, como no lo había hecho en años. Te amo, papá. Yo también te amo. Mi niña. Después de su partida, Roberto se sentó en el sofá, exhausto pero de buena manera. Un puente reconstruido. 1 de 2. Tomó el teléfono y llamó a Miguel. Esa conversación fue más difícil. Miguel era más distante, más protegido. Pero Roberto persistió. Dijo cosas que nunca había dicho. Que estaba orgulloso de él, que lo amaba, que quería ser parte de la vida de sus nietos. Miguel fue escéptico al principio, pero cuando Roberto mencionó la carta de Guadalupe, algo se suavizó en su voz. «Puedo ir el próximo fin de semana con Patricia y los niños», finalmente dijo. «Si te parece bien, me encantaría». Las semanas siguientes fueron un periodo de doste. Roberto comenzó a ir a un grupo de apoyo para el duelo, algo que había rechazado durante 4 años. Conoció a otras personas que entendían el dolor, que sabían lo que era perder a un compañero de vida. Se unió a un club de lectura en el centro comunitario del barrio. El primer libro que leyeron fue Pedro Páramo de Juan Rulfo, y se encontró en discusiones animadas con otros miembros, debatiendo sobre la muerte, la memoria y la identidad mexicana. Esperanza también estaba en el club. Se hicieron amigos, reuniéndose a veces para tomar un café después de las reuniones. Ella nunca hablaba demasiado de sí misma, pero siempre escuchaba con esa atención bondadosa que lo había ayudado ese día en el jardín. Sofía venía a cenar una vez por semana, a veces con Ana. A Roberto le agradaba Ana, su energía alegre, la forma en que hacía reír a Sofía. Veía cómo su hija florecía en esa relación. Miguel vino con su familia el fin de semana prometido. Fue incómodo al principio. Años de distancia no desaparecen en un día. Pero Daniela y Sebastián, sus nietos, rompieron el hielo. Querían conocer a su abuelo, escuchar historias sobre Guadalajara, sobre sus padres cuando eran jóvenes. Roberto les contó historias sobre Guadalupe.
cómo se reía tan fuerte que lloraba, cómo bailaba en la cocina mientras preparaba la cena, cómo amaba los domingos perezosos en la cama con un buen libro. Y al contar estas historias, se dio cuenta de que Esperanza tenía razón. Guadalupe no estaba en el anillo, estaba en sus recuerdos, en sus historias, en el amor que habían compartido y que continuaba a través de sus hijos y nietos. Un mes después de ese día en el jardín, Roberto volvió a ver a su médico. Un examen completo. La irritación de la piel había desaparecido completamente. Los mareos también. Dormía mejor, comía mejor, se ve en mejor forma. Dijo el doctor. ¿Qué cambió? Me quité el anillo, respondió Roberto, simplemente. El doctor asintió, comprendiendo. A veces las cosas a las que nos aferramos son exactamente lo que más nos hace daño. Era otoño ahora. Las hojas caían en los jardines de la colonia americana, pintando las calles de rojos y dorados. Roberto caminaba más, descubriendo de nuevo la ciudad que había habitado toda su vida, pero que había dejado de ver realmente. Se inscribió en un curso de cocina en el centro comunitario. Guadalupe siempre había sido la cocinera y después de su muerte había sobrevivido con comida preparada y tortas. Ahora estaba aprendiendo a hacer pozole, mole, chiles en nogada. Los otros estudiantes eran una mezcla variada. Jóvenes profesionales queriendo impresionar en sus citas, jubilados como él buscando nuevos pasatiempos, solteros cansados de comer solos. Reían de sus errores, celebraban sus éxitos, compartían sus creaciones. Una noche después de la clase, una mujer llamada Carmen le preguntó si quería tomar algo. Ella también era viuda, había perdido a su esposo 2 años atrás por diabetes. Hablaron de pérdida, de duelo, de cómo seguir adelante. No era romántico, todavía no. Tal vez nunca, pero era compañía, conexión humana, algo que había extrañado durante tanto tiempo. Mientras se acercaba la Navidad, Roberto tomó una decisión. Iba a decorar el departamento. No exageradamente, pero lo suficiente. Un pequeño árbol, algunas luces, el espíritu festivo. Guadalupe siempre había adorado la Navidad. Insistía en decorar todo, en cocinar platillos especiales, en reunir a la familia. Y este año, por primera vez desde su muerte, Roberto haría lo mismo. Organizó una cena de Navidad. Toda la familia, Miguel, Patricia y los niños vendrían desde Monterrey. Sofía y Ana estarían ahí. Incluso invitó a Esperanza y a algunas personas del club de lectura que no tenían familia cerca. La preparación fue caótica. Cocinar para tanta gente era un desafío, pero Sofía ayudó, Ana también. Y había algo reconfortante en el caos, en el desorden, en la vida llenando cada rincón del departamento. No olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Cada interacción nos ayuda a seguir creando contenido. La víspera de Navidad, mientras cocinaba, Roberto sacó el anillo del cajón. No lo usaba más, pero tampoco se había deshecho de él. Estaba ahí, guardado con cuidado. Lo miró, haciendo girar el metal entre sus dedos. La irritación de la piel había desaparecido completamente. Su dedo estaba sano. Y él también estaba sano, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente. Gracias, mi amor, murmuró al anillo a Guadalupe, donde sea que estuviera. Por 42 años maravillosos, por nuestros hijos, por todo. Estoy viviendo ahora como me pediste, y sé que estás feliz por mí. Guardó el anillo y volvió a la cocina. El día de Navidad, el departamento desbordaba gente, risas, conversaciones que se sobreponían. Daniela y Sebastián corrían por la sala. Miguel y Sofía preparaban bebidas. Patricia y Ana arreglaban la mesa. Esperanza y Carmen del club de lectura discutían sobre el libro más reciente. Y en medio de todo eso, Roberto. No el viudo en duelo, no el hombre atrapado en el pasado, solo Roberto. Anfitrión, padre, abuelo, amigo. Viviendo. Durante la cena, Sofía propuso un brindis. Levantó su copa y todos la siguieron. Quiero brindar por papá, dijo.
La voz emocionada, por volver a nosotros, por tener el valor de vivir de nuevo, por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y por mamá, añadió Miguel, que todavía nos guía, aunque ya no esté aquí. Por Guadalupe, repitieron todos al unísono. Por Roberto, añadió Esperanza, por hacer la elección más difícil, continuó. Roberto miró alrededor de la mesa, todos esos rostros, su familia, sus amigos, su vida. Y por un momento juró sentir la presencia de Guadalupe ahí, no de forma fantasmal, sino como un calor, una aprobación, un amor que trascendía la muerte. Estaba haciendo lo que ella había pedido. Estaba honrando su memoria viviendo, y eso era exactamente el regalo que ella quería. Un año después de ese día en el jardín, Roberto estaba en la misma banca. Era una tarde de primavera, sol brillante, cielo azul. El jardín estaba lleno de vida, niños jugando, parejas paseando, personas mayores alimentando a las palomas. Había venido solo esta vez, solo él y sus pensamientos. El anillo estaba en su bolsillo, pero no en su dedo. Nunca había vuelto a usarlo, pero tampoco se había deshecho de él. Era un recordatorio, no una cadena. Su teléfono vibró, mensaje de Sofía. La cena de esta noche sigue en pie. Ana está haciendo esa tarta que te encanta. Sonrió y respondió, perfecto, yo llevo el tequila. Otro mensaje, esta vez de Miguel. Papá, Daniela quiere llamarte después de la escuela para hablar de su proyecto de ciencias. Prometiste ayudarla. Por supuesto, la estaré esperando. Guardó el teléfono y miró alrededor. Este jardín, esta banca donde todo había cambiado. Pensó en Esperanza, quien continuaba siendo una amiga cercana, en el club de lectura que ahora era una parte esencial de su semana, en las cenas familiares que eran regulares y cálidas, en los nietos que lo conocían y lo amaban de verdad. Pensó en Guadalupe, quien nunca dejaría de ser parte de él, pero que ya no lo definía, y pensó en sí mismo. Roberto Méndez, 65 años, viudo, padre, abuelo, amigo. Viviendo. No era la vida que había planeado, no era la vida que quería cuando Guadalupe estaba a su lado, pero era una buena vida. Una vida con significado, con conexión, con amor. Y tal vez eso era lo que vivir realmente significaba. No la ausencia de dolor, sino la elección de continuar a pesar de él. No olvidar el pasado, pero no ser su prisionero. Se levantó de la banca, listo para volver a casa. Hacia la vida que había construido piedra por piedra, puente por puente. Y al caminar, pensó en las últimas palabras de la carta de Guadalupe. Hónrame viviendo plenamente. Lo estaba haciendo ahora. Finalmente. Realmente. Y donde sea que Guadalupe estuviera. Sabía que estaba sonriendo. Pero la historia de Roberto no terminó ese día en la banca. De hecho, apenas estaba comenzando. 3 meses después de ese momento de reflexión en el jardín, Roberto recibió una llamada inesperada. Era del director del centro comunitario donde asistía al club de lectura y a las clases de cocina. Don Roberto, necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Puede venir mañana? El día siguiente, Roberto se presentó en la oficina del director, un hombre joven llamado Javier, que había transformado el centro en un verdadero corazón de la comunidad. Don Roberto, he estado observando su participación en nuestras actividades, comenzó Javier. La forma en que se conecta con otros miembros, especialmente con aquellos que están pasando por duelo o soledad. Tiene un don natural para escuchar, para dar apoyo sin juzgar. Roberto no sabía qué decir. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. Estamos iniciando un nuevo programa, continuó Javier. Un grupo de apoyo para hombres mayores que han perdido a sus esposas. Necesitamos facilitadores, personas que hayan pasado por el proceso y puedan guiar a otros. ¿Estaría interesado? La primera reacción de Roberto fue decir que no. ¿Él guiar a otros? Si apenas había logrado salir de su propio abismo. Pero luego recordó a Esperanza, cómo una desconocida se había detenido, lo había ayudado, había cambiado el curso de su vida. Sí, dijo finalmente.
Me gustaría intentarlo. Y así comenzó una nueva fase en la vida de Roberto. Cada jueves por la noche, se reunía con un grupo de 8 a 10 hombres, todos viudos, todos luchando con la pérdida, la soledad, la sensación de que la vida había terminado. Al principio fue difícil. Escuchar sus historias, tan similares a la suya, era como revivir su propio dolor. Había Marcos, de 72 años, cuya esposa había muerto de Alzheimer después de una batalla de 10 años. Había Ernesto, de 60, cuya esposa había muerto repentinamente de un infarto, sin advertencia, sin despedida. Había Francisco, apenas 58 años, cuya esposa había muerto en un accidente de tráfico, dejándolo con 3 hijos adolescentes que no sabían cómo consolarlo porque ellos mismos estaban destrozados. Roberto escuchaba y compartía. Contó su propia historia: el anillo, la alergia, el encuentro con Esperanza, la carta de Guadalupe, y vio cómo sus palabras resonaban, cómo otros hombres asentían reconociendo sus propios patrones de comportamiento. «Yo también tengo mi anillo», dijo Marcos un día. «No es literal como el tuyo, Roberto. El mío es la casa. No he movido ni un solo objeto desde que murió María. Su cepillo de dientes sigue en el baño. Su bata cuelga detrás de la puerta, como si fuera a volver en cualquier momento». «¿Y cómo te hace sentir eso?», preguntó Roberto suavemente. «Atrapado», admitió Marcos, lágrimas corriendo por su rostro curtido. «Completamente atrapado. Mis hijos quieren ayudarme a empacar sus cosas, pero no puedo dejarla ir». Roberto entendía perfectamente. «No se trata de dejarla ir», dijo. «Se trata de llevarla contigo de una manera diferente. María no está en su cepillo de dientes o en su bata. Está en los recuerdos que tienes de ella, en el amor que compartieron, en la vida que construyeron juntos. Y honrar esa vida no significa vivir en un museo, significa vivir». En esas sesiones, Roberto descubrió algo sorprendente. Al ayudar a otros, se ayudaba a sí mismo. Cada historia que escuchaba, cada lágrima que presenciaba, cada pequeña victoria que celebraban juntos, solidificaba su propia sanación. Un día, Ernesto compartió que había ido a cenar con una mujer que conoció en su trabajo. «Me sentí tan culpable», confesó, «como si estuviera traicionando a Lucía». El grupo estuvo dividido en sus opiniones. Algunos sentían que era demasiado pronto. Otros decían que cada uno tenía su propio ritmo. Roberto intervino. «Guadalupe me dejó una carta. En ella me dio permiso para amar de nuevo si encontraba a alguien. Me dijo que honrara su memoria viviendo plenamente. Al principio no podía imaginar estar con otra persona, pero ahora entiendo lo que quería decir. Amar de nuevo no borra el amor anterior. El corazón humano tiene una capacidad infinita de amar. Y ella quería eso para mí». Sacó su teléfono y les mostró una foto. Era de la cena de Navidad. Toda su familia reunida sonriendo. «Este es mi hijo Miguel con su familia. Esta es mi hija Sofía con su novia Ana. Estos son mis amigos del club de lectura. Y esta soy yo, no el viudo Roberto, solo Roberto, viviendo». Las palabras tuvieron un impacto profundo. Vio cómo los hombres miraban la foto con una mezcla de anhelo y esperanza. Si él podía hacerlo, tal vez ellos también. Mientras tanto, la relación de Roberto con sus hijos continuaba fortaleciéndose. Miguel había comenzado a llamarlo no una vez al mes, sino 2 o 3 veces por semana. Conversaciones reales, no solo los intercambios superficiales de antes. Un día Miguel lo llamó con una noticia inesperada. «Papá, Patricia y yo hemos estado hablando. Daniela y Sebastián te extrañan mucho. Y, bueno, estamos considerando mudarnos a Guadalajara. Mi empresa está abriendo una oficina aquí, y me ofrecieron dirigirla». Roberto sintió que el corazón se le hinchaba. De verdad, quiero que los niños crezcan conociendo a su abuelo. Quiero recuperar el tiempo perdido, y Patricia también quiere. Ha visto el cambio en ti desde Navidad. Dice que eres un hombre diferente. Lo soy, dijo Roberto,
su voz emocionada. O tal vez soy quien siempre debí ser, pero no sabía cómo. La mudanza de Miguel tomó 3 meses en concretarse. Mientras tanto, Roberto se preparó, limpió la segunda habitación de su departamento, que había estado llena de cajas y recuerdos de Guadalupe. La transformó en una habitación para los nietos, con 2 camas pequeñas, estantes para libros, juguetes. Sofía lo ayudó con la decoración. Mientras pintaban las paredes de un alegre color amarillo, ella le dijo: «Mamá estaría tan orgullosa de ti, papá». «¿Tú crees?» «Lo sé. Nos estás demostrando a todos que nunca es demasiado tarde, que la vida puede empezar de nuevo a cualquier edad». Ana, que también estaba ayudando, añadió: «Mi papá murió cuando yo tenía 15 años. Mi mamá pasó 10 años encerrada en su dolor. Nunca volvió a salir, nunca hizo amigos nuevos, nunca volvió a reír realmente. Cuando Sofía me habló de usted, de cómo decidió vivir de nuevo, le dije que quería conocerlo. Usted es la prueba de que el duelo no tiene que ser una sentencia de por vida». Roberto se limpió los ojos. «Hubo un tiempo en que yo era como tu mamá, encerrado, muerto en vida. Si no hubiera sido por Esperanza, por la carta de Guadalupe, por ustedes, todavía estaría en ese departamento oscuro, aferrado a un anillo que me estaba matando lentamente». El club de lectura continuaba siendo un pilar en su vida. Habían leído Como agua para chocolate de Laura Esquivel, y la discusión sobre amor, familia y tradición había sido particularmente emotiva. Esperanza había comentado que a veces las tradiciones que pensamos que nos honran en realidad nos aprisionan. Roberto había estado de acuerdo. «Como mi anillo. Pensé que usarlo era honrar a Guadalupe, pero ella nunca hubiera querido que me hiciera daño. El verdadero honor era vivir como ella me pidió». Carmen, la mujer del curso de cocina con quien había desarrollado una amistad cercana, también era miembro del club. Con el tiempo su relación había evolucionado. No era romántico en el sentido tradicional, pero había afecto, compañía, comprensión mutua. Una noche, después del club, mientras caminaban de regreso a sus respectivos departamentos, Carmen le dijo: «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra amistad, Roberto? Que no tratamos de reemplazar lo que perdimos. No estás tratando de hacer de mí otra Guadalupe, y yo no estoy tratando de hacer de ti otro Fernando. Somos solo 2 personas que entienden el dolor del otro, y que eligen compartir la alegría también». Roberto asintió. «Guadalupe siempre será el amor de mi vida. Nada cambia eso. Pero la vida no termina cuando el gran amor se va. Hay otros tipos de amor, otras formas de conexión, y todas son válidas. Si esta historia te ha tocado el corazón, déjanos un comentario contándonos de dónde nos estás viendo y qué parte de la historia más te ha impactado. Tus palabras nos inspiran a seguir compartiendo historias. Cuando Miguel finalmente se mudó a Guadalajara con su familia, fue un evento festivo. Roberto, Sofía, Ana y varios amigos del centro comunitario ayudaron con la mudanza. La nueva casa de Miguel estaba a solo 20 minutos del departamento de Roberto. «Los domingos son para la familia», declaró Miguel. «Todos los domingos comida en familia. Rotando casas, una semana aquí, otra en lo de papá, otra en lo de Sofía». Y así se estableció una nueva tradición. Los domingos se convirtieron en el día sagrado. 3 generaciones reunidas, comiendo, riendo, contando historias. Daniela, de 11 años, se había vuelto particularmente cercana a Roberto. Le encantaba escuchar historias sobre Guadalupe, sobre cómo era México cuando él era joven, sobre los viejos tiempos. Un domingo, mientras Roberto le ayudaba con su tarea de historia, Daniela preguntó: «Abuelo, ¿extrañas a la abuela?» «Todos los días», respondió honestamente. «Pero ya no duele como antes. Ahora cuando pienso en ella, sonrío más de lo que lloro, y sé que ella estaría feliz de verme así. Mamá dice que estabas muy triste antes, que casi no salías de tu casa. Tu mamá tiene razón. Estuve muy triste durante mucho tiempo, pero aprendí algo importante, mi niña. Aprendí que estar triste por alguien que amamos es normal.
Pero quedarnos atrapados en la tristeza para siempre no honra su memoria. Lo que los honra es vivir bien, amar bien, ser felices. ¿Y ahora eres feliz? Roberto miró alrededor. Miguel en la cocina ayudando a Patricia. Sebastián jugando videojuegos. Sofía y Ana preparando el postre mientras discutían animadamente sobre política. Su nieta frente a él, sus grandes ojos curiosos esperando su respuesta. Sí, dijo con total convicción. Ahora soy feliz, diferente de como era feliz con tu abuela, pero feliz de todas formas. El grupo de apoyo para viudos continuaba creciendo. Marcos había finalmente empacado las cosas de María, donando la mayoría a una organización benéfica. Guardé algunas fotos, su joyería para nuestras hijas, y un suéter que todavía huele a ella. Había compartido. Pero el resto, María era generosa en vida. Le hubiera gustado que sus cosas ayudaran a otros. Ernesto había comenzado a salir oficialmente con Laura, la mujer de su trabajo. Al principio me aterraba, confesó. Pero Roberto tenía razón. El corazón tiene espacio para más de un amor. Lucía y Laura son personas completamente diferentes. No estoy reemplazado una con la otra. Francisco había encontrado un equilibrio con sus hijos adolescentes. Habían comenzado terapia familiar y estaban aprendiendo a navegar el duelo juntos en lugar de en aislamiento. Cada éxito del grupo era una victoria para todos. Y Roberto se dio cuenta de que al compartir su historia, al ser vulnerable sobre su propio dolor y sanación, había creado un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. Javier, el director del centro, se acercó a Roberto después de una sesión particularmente emotiva. Roberto, lo que está haciendo aquí, está cambiando vidas. Estos hombres están encontrando esperanza, porque usted tuvo el coraje de compartir su propio viaje. No hice nada especial, dijo Roberto modestamente. Solo decidí vivir. Ese es exactamente el punto. La decisión de vivir después de una pérdida devastadora no es pequeña. Es revolucionaria. Y usted está mostrándoles a otros que es posible. 6 meses después, en un soleado día de septiembre, Roberto estaba preparando pozole para la comida familiar del domingo cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido de Guadalajara. Bueno, don Roberto Méndez, una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Habla la doctora Ramírez del Hospital Civil. Tenemos aquí a una paciente que insiste en hablar con usted. Dice que se llama Esperanza García. El corazón de Roberto dio un vuelco. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Tuvo una caída. Nada grave, pero a su edad queremos mantenerla en observación por 24 horas. Sigue pidiendo que lo llamemos. Dice que usted es familia. Voy para allá inmediatamente. Roberto apagó la estufa. Agarró su chamarra y salió corriendo. En el taxi hacia el hospital, su mente corría. Esperanza, la mujer que había cambiado su vida, que había aparecido en el momento exacto en que la necesitaba. Y ahora ella lo necesitaba a él. La encontró en una habitación del 3er piso, en una cama de hospital. Su cabello gris más desarreglado de lo usual, pero con esos mismos ojos amables que recordaba. Roberto, dijo ella cuando lo vio entrar, su rostro iluminándose. ¿Viniste? Por supuesto que vine. ¿Qué pasó? Tontería de vieja, dijo con una sonrisa débil. Me tropecé con el escalón de mi edificio. Nada serio. Solo un tobillo torcido y algunos moretones, pero los doctores insisten en mantenerme aquí. Roberto tomó una silla y se sentó junto a la cama. Me dijeron que pediste que me llamaran. ¿No tienes familia? La sonrisa de Esperanza se desvaneció un poco. Tuve un esposo, 2 hijos. Mi esposo murió hace 15 años. Mis hijos, bueno, también se alejaron. Igual que tus hijos se alejaron de ti. La vida tiene sus ironías, ¿no? Roberto sintió una punzada de dolor por ella. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no se trataba de mí ese día en el jardín, dijo ella. Se trataba de ti. Y de lo que necesitabas escuchar, pero compartiste tanto conmigo, me ayudaste tanto. Y yo ni siquiera sabía, exactamente por eso lo hice, interrumpió Esperanza.
porque sabía lo que se sentía. Y sabía que si alguien me hubiera ayudado a mí, cuando más lo necesitaba, tal vez mi historia habría sido diferente. Pero nadie lo hizo. Así que cuando te vi en esa banca, decidí ser para ti lo que nadie fue para mí. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Roberto. Esperanza, no llores por mí, dijo ella, su voz aún fuerte a pesar de su condición. Dime en cambio cómo has estado. Dime que has estado viviendo como te dije. Y Roberto le contó todo. La reconciliación con sus hijos, el grupo de apoyo que ahora facilitaba, la mudanza de Miguel a Guadalajara, las cenas dominicales, los nietos, Carmen, el club de lectura. Le contó sobre hombres como Marcos y Ernesto y Francisco, cuyas vidas estaba ayudando a transformar. Todo eso, dijo finalmente, todo eso es gracias a ti. Esa tarde en el jardín, me salvaste la vida. Esperanza cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, estaban brillantes con lágrimas. Entonces valió la pena, susurró. Todo valió la pena. ¿Qué quieres decir? Los años de soledad, de arrepentimiento, de vivir con el peso de mis propias decisiones. Si esa experiencia me dio la sabiduría para ayudarte a ti, entonces tuvo un propósito. El dolor siempre puede encontrar un propósito si lo dejamos. Roberto tomó su mano. Ahora es mi turno de ayudarte. No vas a estar sola en esto. Te lo prometo. Durante las siguientes semanas, Roberto se convirtió en el cuidador de Esperanza. La visitaba todos los días, le llevaba comida casera, la ayudaba con las compras cuando finalmente le dieron de alta. Y a través de estas visitas, ella comenzó a compartir su propia historia. Había sido maestra de primaria durante 40 años. Su esposo, Arturo, había sido ingeniero. Tuvieron 2 hijos, Carolina y Eduardo. Cuando Arturo murió de cáncer, ella se hundió en el mismo tipo de duelo paralizante que Roberto había experimentado. Pero yo no tuve a nadie que me detuviera en una banca, dijo. No tuve una carta como la que Guadalupe te dejó. Me dejé consumir por el dolor. Y mis hijos, que también estaban sufriendo, no sabían cómo ayudarme. Con el tiempo, la distancia creció. Carolina se mudó a Ciudad de México. Eduardo a Los Cabos. Llaman en Navidad, en mi cumpleaños. Pero no somos cercanos. Y eso es culpa mía. Nunca es demasiado tarde, dijo Roberto, repitiendo las palabras que ella misma le había dicho. Mira lo que pasó conmigo y mis hijos. Pasaron 4 años. 4 años perdidos, pero los recuperamos. Tú también puedes. Esperanza negó con la cabeza tristemente. Yo ya lo intenté, Roberto. Hace 5 años, cuando finalmente salí de mi depresión, traté de reconectarme con ellos, pero había pasado demasiado tiempo. Habían construido sus vidas sin mí, y yo había perdido mi lugar en ellas. Y si lo intentas de nuevo, pero esta vez, con ayuda, conmigo a tu lado. Ella lo miró, esperanza mezclándose con escepticismo. ¿Harías eso por mí? Harías mucho más que eso. Me diste una segunda oportunidad en la vida. Déjame ayudarte a encontrar la tuya. Las siguientes semanas fueron un esfuerzo conjunto. Roberto le ayudó a Esperanza a escribir cartas a sus hijos, no cartas llenas de excusas o culpa, sino cartas honestas, cartas que reconocían su dolor, su ausencia y su deseo genuino de reconectar. No esperes una respuesta inmediata, aconsejó Roberto. Cuando llamé a Sofía ese primer día, ella estaba cautelosa, confundida. Tomó tiempo reconstruir la confianza. Una semana después de enviar las cartas, Eduardo llamó. La conversación fue breve, incómoda, pero fue un comienzo. Carolina respondió por correo electrónico, diciendo que necesitaba tiempo para procesar, pero que estaba dispuesta a hablar. Mientras Esperanza navegaba su propia reconexión familiar, Roberto continuaba con su grupo de apoyo. Había un nuevo miembro, un hombre llamado Alberto de 63 años, cuya esposa había muerto apenas 2 meses atrás. Alberto estaba en la fase de negación y enojo. No quiero estar aquí, dijo en su primera sesión. Mi hija me obligó a venir. Pero no necesito esto. Estoy bien. Roberto reconoció el patrón.
Él había sido exactamente así. Está bien no estar bien, dijo suavemente. Nadie aquí va a juzgarte por lo que sientes o cómo lo manejas, pero sí te vamos a escuchar. Y cuando estés listo, nosotros también compartiremos. Y tal vez, solo tal vez, encuentres algo de consuelo en saber que no estás solo. Alberto volvió a la siguiente sesión, y a la siguiente, y lentamente, comenzó a abrirse. El club de lectura había decidido leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Las discusiones sobre identidad mexicana, soledad y muerte, resonaron profundamente con todos, pero especialmente con Roberto. Paz habla sobre cómo los mexicanos tenemos una relación particular con la muerte, comentó durante una sesión. No la tememos de la misma manera que otras culturas, pero eso no significa que no nos duela. Guadalupe y yo solíamos celebrar el Día de Muertos con toda la familia. Era su festividad favorita. ¿Y ahora?, preguntó Carmen. ¿Todavía lo celebras? Roberto se quedó pensativo. Este año será el primero desde su muerte que siento que puedo celebrarlo verdaderamente, no solo como un ritual vacío, sino como una verdadera celebración de su vida. Y así, cuando llegó el Día de Muertos, Roberto organizó algo especial. Invitó a toda su familia, a los miembros del grupo de apoyo, al club de lectura. Transformó su departamento con un altar elaborado para Guadalupe. Fotos de ella a través de los años, joven y radiante el día de su boda, sosteniendo a Miguel recién nacido, abrazando a Sofía en su primera comunión, en sus últimas vacaciones juntos en Puerto Vallarta. Cempasúchil, papel picado, veladoras, su comida favorita, mole poblano, pan de muerto, tequila. Miguel y Sofía contribuyeron con sus propios recuerdos. Patricia trajo fotos de Guadalupe con los nietos que nunca conoció en persona, pero que había visto en fotos antes de morir. Ana compartió cómo Sofía le había hablado tanto de su madre, que sentía que la conocía. Marcos del grupo de apoyo trajo fotos de su propia esposa. Si a Roberto no le molesta, dijo tímidamente, me gustaría honrar a María también. Por supuesto, dijo Roberto, este altar es para todos nuestros seres queridos, para recordarlos, celebrarlos y dejarlos ir con amor. Uno por uno, otros comenzaron a compartir. Ernesto habló de Lucía, Francisco de su esposa Isabel, Carmen de Fernando. Esperanza, quien también había sido invitada, habló de Arturo. Hay algo hermoso en esto, dijo Esperanza, mirando el altar lleno de velas parpadeantes y flores naranjas, en cómo México abraza a sus muertos. No los escondemos, no pretendemos que no existieron. Los invitamos a regresar, aunque sea por una noche, para estar con nosotros de nuevo. Daniela, fascinada con la tradición, preguntó, abuelo, ¿crees que la abuela Guadalupe está realmente aquí esta noche? Roberto se arrodilló para estar a su altura. En cierto sentido sí, no como un fantasma, mi niña, pero en nuestros recuerdos, en las historias que contamos sobre ella, en el amor que todavía sentimos. Eso la mantiene viva de una manera que ninguna muerte puede tocar. A medianoche, después de que todos los invitados se habían ido, Roberto se quedó solo frente al altar. Miró las fotos de Guadalupe, las velas que aún ardían. Hola, mi amor, susurró. Espero que estés orgullosa. Espero que veas todo lo que hemos construido. Los niños, los nietos, la familia que sigue creciendo. Te extraño todos los días. Pero ya no me duele de la manera que solía doler. Ahora es un dolor dulce, lleno de gratitud por lo que tuvimos en lugar de amargura por lo que perdí. Sacó el anillo de su bolsillo. Lo había traído para esta ocasión especial. Te voy a decir algo que tal vez te parecerá extraño. Gracias por el níquel en este anillo. Gracias, porque si no hubiera sido por esa alergia, tal vez nunca habría conocido a Esperanza. Nunca habría encontrado la carta. Nunca habría aprendido a vivir de nuevo. Tu última lección para mí estaba escondida en un defecto de fabricación. Eso es muy tuyo. Sonrió a través de las lágrimas. Te amo. Siempre te amaré. Pero también amo esta vida que estoy viviendo. Y sé que tú lo entiendes. De hecho, sé que lo querías.
Colocó el anillo en el altar, entre las flores y las velas. Te lo devuelvo, mi amor, no porque no quiera conservarlo, sino porque ya no lo necesito para sentirte cerca. Tú estás en cada risa de Daniela que suena exactamente como la tuya. En cada momento terco de Sebastián, que me recuerda a Miguel cuando tenía su edad. En la bondad de Sofía que es puro reflejo tuyo. En todo eso vives, y eso es suficiente. Al día siguiente, Roberto tomó el anillo y lo llevó a un joyero. Quiero que fundan esto, dijo, y hagan 2 colgantes. Uno para mi hijo, uno para mi hija. El joyero, un hombre mayor con manos expertas, miró el anillo. Es un anillo de boda. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Mi esposa hubiera querido que nuestros hijos tuvieran algo tangible de nuestro amor. Y esto transformado es perfecto. 2 semanas después, en la cena dominical, Roberto les dio los colgantes a Miguel y Sofía. Cada uno tenía grabado D.I.R. 42 años de amor eterno. Miguel lloró abiertamente. Papá, esto es su herencia, dijo Roberto. No el anillo como era, porque ese anillo casi me mata, pero transformado en algo nuevo, algo que pueden llevar sin que les haga daño. Igual que el amor de su madre. No desaparece, solo se transforma. Sofía se puso el colgante inmediatamente. Nunca me lo quitaré. No tienes que hacer eso, dijo Roberto con una sonrisa. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Úsalo cuando quieras sentirla cerca, pero no dejes que se convierta en una cadena. Ese fue mi error. No lo repitas. Si te identificas con esta historia de pérdida y renacimiento, compártela con alguien que lo necesite escuchar. A veces, la historia de otra persona es exactamente el mensaje que alguien necesita recibir. No olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Esperanza finalmente tuvo una videollamada con ambos hijos al mismo tiempo. Fue emotiva, hubo lágrimas, hubo palabras difíciles, pero también hubo perdón, comprensión y la promesa de intentarlo de nuevo. Carolina va a venir a visitarme en Navidad, le contó emocionada a Roberto después. Y Eduardo dice que tratará de venir en febrero para mi cumpleaños. No es mucho, pero es un comienzo. Es más que un comienzo, dijo Roberto. Es una segunda oportunidad, algo que ambos pensamos que nunca tendríamos. En el grupo de apoyo Alberto había hecho un progreso notable. Había comenzado a salir de su casa más, a socializar, incluso había adoptado un perro. Me di cuenta de algo, compartió en una sesión. Mi esposa amaba a los animales. Siempre quiso un perro, pero yo decía que no. Ahora que ella no está, adopté uno en su honor, y cada vez que Canelo me recibe en la puerta, moviendo la cola, siento que es como si Mónica estuviera ahí, recordándome que la vida sigue, que todavía hay alegría. El grupo aplaudió. Estas pequeñas victorias eran celebradas como los triunfos monumentales que eran. Roberto miró alrededor del círculo. 10 hombres, cada uno con su propia historia de pérdida. Cada uno en diferentes etapas de sanación. Y él, que 1 año y medio atrás apenas podía levantarse de la cama, ahora era su guía. La vida, dijo, cerrando la sesión esa noche, no es una línea recta de dolor a sanación. Es un camino sinuoso, con días buenos y días malos. Habrá momentos en que sientan que han retrocedido. Y está bien, la sanación no es lineal. Pero si siguen moviéndose, aunque sea despacio, aunque sea a rastras algunos días, eventualmente llegarán a un lugar donde el dolor no los define, donde puedan sonreír sin culpa, donde puedan vivir sin sentir que están traicionando a quien perdieron. Yo soy la prueba viviente de eso, y si yo pude hacerlo, ustedes también pueden. 2 años después de ese día en el jardín, Roberto Méndez celebraba su cumpleaños número 67. Pero no era una celebración cualquiera. Era un evento que reunía todos los hilos de su nueva vida. El departamento estaba lleno hasta el tope. Miguel y su familia, Sofía y Ana, los miembros del grupo de apoyo, el club de lectura, amigos del curso de cocina, vecinos, el director Javier del centro comunitario,
Y en el centro de todo, Esperanza, quien ahora era prácticamente parte de la familia. Discurso, discurso, comenzó a corear Sofía, y pronto todos se unieron. Roberto, nunca cómodo siendo el centro de atención, se sonrojó. Pero se levantó, copa de tequila en mano. Hace 2 años comenzó. Su voz temblando ligeramente, estaba muriendo, no de una enfermedad terminal, aunque el níquel, en mi anillo, estaba haciendo su mejor esfuerzo. Estaba muriendo de soledad, de dolor, de vivir en el pasado. Había convertido mi vida en un monumento a lo que había perdido en lugar de una celebración de lo que todavía tenía. Miró a Esperanza, quien le sonrió con lágrimas en los ojos. Entonces una mujer extraña se detuvo. En lugar de pasar de largo como cualquier otra persona lo habría hecho, se detuvo. Y con unas pocas palabras, con un simple acto de bondad, cambió el curso de mi vida. No fui yo quien te salvó, interrumpió Esperanza. Tú te salvaste a ti mismo. Yo solo te mostré la puerta. Tú tuviste el valor de cruzarla. ¿Y qué viaje ha sido?, continuó Roberto. Reconciliarme con mis hijos, conocer a esta increíble mujer que ahora amo como a una hija, señaló a Ana, quien se limpió los ojos. Ver a mis nietos crecer conociéndome de verdad, no como una figura distante, sino como su abuelo. Ayudar a otros hombres a encontrar su camino fuera de la oscuridad. Marcos levantó su copa. Por Roberto, quien nos mostró que nunca es demasiado tarde. Por Roberto, repitieron todos, pero principalmente, dijo Roberto, su voz ahora firme, quiero brindar por Guadalupe. Mi esposa, mi compañera de 42 años, el amor de mi vida. Durante mucho tiempo pensé que honrarla significaba quedarme atrapado en el dolor, que si seguía adelante, de alguna manera la estaría olvidando. Pero ella me dejó una carta, un regalo final, diciéndome exactamente lo contrario. Me dijo que la honrara viviendo. Y finalmente lo estoy haciendo. Levantó su copa hacia el pequeño altar que mantenía en la esquina de la sala, con una foto de Guadalupe sonriendo. Por Guadalupe, quien me amó, lo suficiente como para dejarme ir. Por las segundas oportunidades, por la familia, la sangre y la elegida. Por vivir plenamente, incluso después de la pérdida. Salud, salud, gritaron todos. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Daniela y Sebastián tocaron una canción que habían ensayado en secreto en la guitarra y el teclado. Carmen sorprendió a todos con un pastel de 3 leches que había hecho siguiendo una receta que Roberto le había enseñado. El grupo de apoyo cantó Las Mañanitas, desafinadamente pero con todo el corazón. Cuando finalmente todos se fueron, solo quedaron Roberto, Miguel y Sofía, limpiando los platos en la cocina como solían hacer, cuando eran pequeños y Guadalupe cocinaba las grandes comidas familiares. Papá, dijo Miguel mientras secaba un plato, quiero decirte algo que debí haber dicho hace mucho tiempo. Roberto se detuvo, esperando. Siento haberte abandonado cuando mamá murió. Siento haber estado tan absorto en mi propia vida que no vi lo mucho que estabas sufriendo. Siendo los 4 años perdidos. Miguel, no, déjame terminar. Cuando Patricia me dijo que querías que nos mudáramos aquí, admito que tuve dudas. Pensé que tal vez era demasiado tarde para nosotros, que el daño estaba hecho, pero tenía razón en insistir. Recuperar estos 2 años contigo, ver a los niños crecer conociéndote, aprender de tu fortaleza, ha sido uno de los mayores regalos de mi vida. Sofía se unió, abrazándolos a ambos. Mamá estaría tan orgullosa de todos nosotros, pero especialmente de ti, papá, por no darte por vencido, por luchar por recuperarnos. Roberto los abrazó fuerte. Estos 2 humanos que él y Guadalupe habían creado, que habían criado, que se habían alejado y que ahora, milagrosamente, habían regresado. Los amo, dijo simplemente. Y su madre también los ama, donde sea que esté. La semana siguiente, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de una estación de radio local. Don Roberto, hemos escuchado sobre su grupo de apoyo, sobre el trabajo que está haciendo con viudos en la comunidad.
Nos gustaría entrevistarlo para nuestro programa de la mañana. Creemos que su historia podría ayudar a muchas personas. Roberto dudó. Nunca había buscado atención pública, pero luego pensó en todos los hombres que todavía estaban sufriendo en silencio, que no sabían que había una manera de salir de la oscuridad. Sí, dijo finalmente, lo haré. La entrevista fue emotiva. Roberto habló honestamente sobre su viaje, sobre el anillo, sobre esperanza, sobre la carta de Guadalupe. Habló sobre cómo el duelo puede consumirte si lo dejas, pero también sobre cómo puedes elegir vivir a pesar de él, con él, a través de él. El dolor nunca desaparece completamente, dijo al entrevistador. Y está bien que no lo haga. Ese dolor es evidencia de que amamos profundamente. Pero el dolor no tiene que ser lo único que seamos. Podemos ser dolor y alegría, recuerdo y presente, pérdida y esperanza. Todas estas cosas pueden coexistir. El día después de que la entrevista se transmitió, el teléfono de Roberto no dejó de sonar. Hombres de toda Guadalajara, algunos de otros estados, llamando para preguntar sobre el grupo de apoyo. Algunos solo querían hablar, escuchar de alguien que entendía. Javier del Centro Comunitario llamó emocionado. Roberto, necesitamos expandir el programa. La demanda es increíble. ¿Estarías dispuesto a capacitar a otros facilitadores? A crear más grupos. Y así nació Círculo de Esperanza. Un programa de apoyo para viudos que eventualmente se expandió a 10 grupos diferentes en Guadalajara y sus alrededores. Roberto capacitó a nuevos facilitadores, compartiendo las lecciones que había aprendido, las técnicas que habían funcionado. Marcos, quien ahora estaba en una relación saludable con una mujer que conoció en un club de baile, se convirtió en facilitador. Quiero darle a otros lo que tú me diste, le dijo a Roberto. Esperanza, dirección, la prueba de que la vida puede empezar de nuevo. Ernesto también se unió como facilitador, trayendo su propia perspectiva sobre encontrar amor después de la pérdida. Su relación con Laura se había vuelto seria, y estaban planeando casarse. Al principio me sentía culpable, compartió Ernesto en una de las sesiones que ahora cofacilitaba. Como si amar a Laura significara que no había amado lo suficiente a Lucía. Pero Roberto me ayudó a entender que el corazón humano no tiene límite, que amar a alguien nuevo no disminuye el amor que sentí por quien perdí. Son dos amores diferentes, ambos válidos, ambos reales. Francisco, quien había navegado exitosamente el duelo junto con sus hijos adolescentes, ofreció un grupo especializado para padres viudos con hijos. Los hombres en nuestra cultura no hablamos mucho sobre nuestros sentimientos, decía. Pero nuestros hijos necesitan ver que está bien llorar, que está bien pedir ayuda, que está bien no estar bien. Y luego, cuando estemos listos, está bien volver a estar bien. Esperanza también experimentó su propia transformación. La visita de Navidad de Carolina había ido tan bien, que se había convertido en algo regular. Eduardo había venido en febrero como prometió, trayendo a su familia. Los primeros encuentros fueron incómodos, pero con cada visita, las paredes se iban derrumbando. Me dijo algo que me impactó, le contó Esperanza a Roberto después de una visita de Eduardo. Dijo, «Mamá, te extrañé todos estos años, pero estaba tan enojado por cómo te alejaste después de que murió papá que construí un muro. Pensé que si no te dejaba entrar, no podías lastimarme de nuevo, pero lo único que logré fue lastimarme a mí mismo al perderte a ti también». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije la verdad, que cometí un error terrible al cerrarme, que mi dolor no era excusa para abandonarlos cuando ellos también estaban sufriendo, que lo sentía más de lo que las palabras podían expresar, y que si me daban otra oportunidad, pasaría el resto de mi vida demostrándoles que había cambiado». «¿Y te la dieron?» Esperanza sonrió, esa sonrisa que Roberto ahora conocía bien, llena de esperanza y gratitud. «Me la están dando. Día a día, visita a visita. Y esta vez no voy a desperdiciarla. El tercer aniversario del día en el jardín,
Llegó en una hermosa tarde de primavera. Roberto y Esperanza decidieron conmemorarlo volviendo al lugar donde todo comenzó. Se sentaron en la misma banca, mirando a los niños jugar, a las palomas picoteando migajas, a la vida moviéndose a su alrededor en su hermosa, caótica normalidad. ¿Alguna vez te preguntas qué hubiera pasado si no te hubieras detenido ese día?, preguntó Roberto. Esperanza pensó por un momento. Creo que eventualmente habrías encontrado tu camino. La carta de Guadalupe te hubiera guiado. Tal vez me hubieras tomado más tiempo, tal vez el camino hubiera sido más difícil. Pero creo que lo habrías logrado. No estoy tan seguro, estaba en un lugar muy oscuro. Pero tenías algo que muchos no tienen. Tenías a alguien que te amó lo suficiente como para darte permiso de seguir adelante. Esa carta de Guadalupe fue su último regalo de amor. Y eventualmente, la habrías encontrado. Tal vez. Pero me alegra no haber tenido que hacerlo solo. Me alegra que hayas estado ahí. Yo también, dijo Esperanza suavemente. Salvar a alguien más. Me salvó a mí también. Me dio un propósito cuando sentía que no tenía ninguno. Me recordó que incluso en nuestros momentos más oscuros podemos ser luz para otros. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabes lo que más me sorprende?, dijo finalmente Roberto. Que la felicidad después de la pérdida no se parece a la felicidad de antes. Es diferente, más tranquila, tal vez, más consciente de su fragilidad. Pero no menos real, no menos válida. Esa es la sabiduría que viene con el dolor, respondió Esperanza. Aprendes a apreciar los momentos buenos porque sabes, realmente sabes, que nada es permanente. Cada risa es más dulce porque sabes que las lágrimas existen. Cada conexión es más preciosa porque sabes lo que es la pérdida. Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a que la compartas con alguien que esté pasando por un duelo. A veces, saber que no estamos solos en nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias que inspiran y transforman. Roberto sacó su teléfono y le mostró a Esperanza una foto reciente. Era del último domingo familiar. Toda la familia reunida en el jardín de Miguel. 3 generaciones riendo, abrazándose, viviendo. Mira esto, dijo. Hace 3 años no podía imaginar que esto fuera posible. Y ahora es mi realidad cada domingo. ¿Y el anillo?, preguntó Esperanza. ¿Alguna vez lo extraña? Roberto negó con la cabeza. Los colgantes que hice para Miguel y Sofía fueron la decisión correcta. Ellos llevan ese amor con ellos, transformado en algo que no les hace daño. Y yo llevo a Guadalupe en mi corazón, en mis recuerdos, en la forma en que vivo cada día. No necesito un pedazo de metal para eso. Ella estaría orgullosa, dijo Esperanza. Lo sé, y lo extraño es que a veces, en momentos aleatorios, puedo sentir esa sensación, como una calidez en el pecho, como si ella estuviera diciendo: bien hecho, mi amor. Sigue así. Esperanza tomó su mano. Tal vez no sea tu imaginación. Tal vez el amor realmente trasciende la muerte. No de la forma fantasmal que vemos en las películas, sino en la forma en que las personas que amamos nos cambian, nos moldean, viven a través de las decisiones que tomamos y las vidas que tocamos. Como tú cambiaste mi vida, y como juntos estamos cambiando las vidas de otros. Exactamente. El círculo se expande. El dolor se transforma en propósito. La pérdida se convierte en legado. Un niño pequeño corrió cerca de ellos, persiguiendo una pelota, riendo con esa alegría desinhibida que solo los niños tienen. Su madre lo siguió, sonriendo, disculpándose por la interrupción. Roberto y Esperanza sonrieron de vuelta. No había interrupción, solo vida hermosa y caótica, desarrollándose como siempre lo hace. ¿Sabes qué voy a hacer?, dijo Roberto de repente. ¿Qué? Voy a escribir un libro sobre todo esto, sobre el viaje del duelo a la vida, sobre cómo un anillo con níquel casi me mata y terminó salvándome, sobre ti, sobre Guadalupe, sobre los hombres del grupo, todo. Un libro. Sofía trabaja en una editorial,
Siempre me ha estado animando a escribir nuestras historias. Dice que podrían ayudar a mucha gente. Tiene razón. Deberías hacerlo. ¿Me ayudarías? ¿Contarías tu parte de la historia? Esperanza pensó por un momento. Luego asintió. Si puede ayudar a una sola persona a no cometer los errores que cometí, a no perder años valiosos con sus seres queridos, entonces valdrá la pena. Entonces lo haremos juntos, como todo lo demás. 6 meses después, Roberto estaba de pie en una pequeña librería independiente en el centro de Guadalajara, sosteniendo la primera copia de su libro, El anillo de níquel, un viaje del duelo a la vida. La librería estaba llena, Miguel y su familia en la primera fila, Sofía y Ana, junto a ellos. Los miembros del grupo de apoyo, todos los grupos ahora. El club de lectura, Carmen, Javier del centro comunitario, docenas de personas cuyas vidas había tocado en los últimos 3 años. Y en el frente, en una silla de honor, Esperanza, con Carolina y Eduardo a ambos lados. Este libro, comenzó Roberto, su voz clara y fuerte, no es solo mi historia, es nuestra historia, de todos nosotros que hemos perdido, sufrido y encontrado el camino de regreso a la vida. Es para todos los que todavía están en la oscuridad, buscando una luz. Es para decirles, la hay. La luz existe, y puedes encontrarla. Leyó el prólogo, que Sofía había ayudado a editar. La vida no viene con un manual de instrucciones para el duelo. No hay un cronograma que diga, en 6 meses te sentirás mejor, o en 1 año podrás volver a reír sin culpa. Cada persona encuentra su propio camino, a su propio ritmo. Pero hay ciertas verdades universales que descubrí en mi viaje. Y si este libro te ayuda a descubrir las tuyas, entonces cada palabra habrá valido la pena. Después de la lectura, personas se acercaron para compartir sus propias historias. Una mujer de unos 50 años, lágrimas corriendo por su rostro, le dijo, «Perdí a mi esposo hace 2 años. Llevo su anillo de matrimonio en una cadena alrededor de mi cuello y nunca me lo quito. Después de leer su historia, me pregunto si ese anillo es mi níquel». «Tal vez lo sea», dijo Roberto gentilmente. «O tal vez no. La pregunta no es si lo llevas puesto, sino, ¿te está ayudando o te está lastimando? ¿Te mantiene conectada con su memoria de una manera saludable o te mantiene atrapada en el pasado?» «No lo sé», admitió ella. «Entonces tal vez es hora de averiguarlo. No tienes que quitártelo ahora ni nunca si no quieres. Pero pregúntate honestamente, ¿estoy viviendo o estoy existiendo? ¿Estoy honrando su memoria con mi vida o estoy perdiendo los años que me quedan?» La vio asentir lentamente, procesando sus palabras. Un hombre mayor se acercó. «Mi esposa murió hace 5 años. Mis hijos se alejaron, igual que los suyos, pero ya pasó mucho tiempo. ¿Cree que todavía sea posible reconectarnos?» Roberto pensó en Esperanza, en cómo había recuperado a sus hijos después de años de distancia. «Nunca es demasiado tarde», dijo firmemente. «Mientras haya vida, hay posibilidad de reconexión. No será fácil. Tomará humildad, honestidad y tiempo. Pero es posible. Si yo pude hacerlo, tú también puedes». La presentación del libro se convirtió en una sesión de sanación improvisada, con personas compartiendo, llorando, abrazándose. Roberto vio a Marcos consolando a un extraño, a Francisco intercambiando números de teléfono con otros padres viudos, a Esperanza hablando suavemente con una mujer que había perdido a su esposo recientemente. El círculo seguía expandiéndose. Esa noche, de regreso en su departamento, Roberto se sentó en su balcón, mirando las luces de Guadalajara parpadeando en la oscuridad. Tenía una copa de tequila en la mano, el mismo que solía compartir con Guadalupe los viernes por la noche. «Lo logramos, mi amor», dijo en voz alta. «Tomó tiempo, tomó dolor, tomó casi perderme por completo, pero lo logramos. Estoy viviendo plenamente, como me pediste». El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas, y Roberto eligió creer que era su respuesta, su aprobación, su amor, todavía alcanzándolo a través del velo de la muerte.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. Abuelo, leí tu libro esta noche. Lloré, pero también sonreí. Te amo mucho, y sé que la abuela también te ama. Respondió, yo también los amo a ustedes. A todos, gracias por darme una razón para seguir viviendo. Otro mensaje, de esperanza. Gracias por salvarme, incluso cuando pensabas que era yo quien te estaba salvando a ti. Nos salvamos mutuamente. Y ahora estamos salvando a otros. El círculo perfecto. Roberto sonrió. El círculo perfecto. Efectivamente. Miró el lugar en el estante donde solía estar el anillo. Ahora había una foto, él, Guadalupe, Miguel y Sofía, tomada 20 años atrás en unas vacaciones familiares. Todos sonriendo, jóvenes, sin idea de lo que el futuro les depararía. No cambiaría nada, se dio cuenta, ni siquiera el dolor, porque ese dolor lo había llevado a este momento, a esta vida, a estas conexiones, a este propósito. Esta es mi historia, murmuró. Una historia sobre los nuevos comienzos, sobre cómo nunca es demasiado tarde para elegir vivir, para reconstruir puentes, para encontrar alegría después de una pérdida devastadora. Se levantó, listo para irse a dormir. Mañana era domingo, día de familia, pozole en casa de Miguel, risas, abrazos, vida. Y cuando se fue a la cama esa noche, Roberto Méndez, 67 años, viudo, padre, abuelo, autor, facilitador, amigo, durmió profundamente. No el sueño de la desesperación que había conocido durante 4 años, sino el sueño de un hombre en paz. Un hombre que había amado profundamente, perdido dolorosamente y elegido vivir valientemente. Un hombre que había aprendido que el anillo no era lo que mantenía vivo el amor. Era vivir. Epílogo. Para todos los que cargan un peso demasiado pesado, que se aferran a objetos que los lastiman, que han construido muros cuando podrían haber construido puentes. No es demasiado tarde. El anillo de Roberto era literal, pero todos tenemos nuestros anillos metafóricos. Cosas, personas, recuerdos, hábitos que nos encadenan al pasado, que nos impiden vivir en el presente. Y a veces necesitamos tener el valor de quitárnoslos. No para olvidar, sino para respirar. No para negar el pasado, sino para honrarlo verdaderamente viviendo. La vida continúa y mereces continuar con ella. Si esta historia te ha tocado profundamente, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo, deja un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo hace toda la diferencia. Hasta la próxima historia. Vive plenamente, como Guadalupe le pidió a Roberto, como todos nuestros seres queridos que ya no están nos pedirían si pudieran. Vive.